Bueno, Martín, desde que asumió la presidencia de la Unión Industrial Argentina, tiene una visión muy federal y de estar presente en el territorio, estar en las provincias. Nosotros, con la anterior presidencia de Funes Rioja, se hizo el libro blanco, que fue un aporte que hicimos desde las cámaras provinciales a la Unión Industrial, y ahora Martín está haciendo, digamos, todos estos recorridos federales donde, bueno, se reúne con los principales empresarios, con las comisiones directivas de las uniones y obviamente con el sector público, obviamente con el gobernador o con el ministro de la Producción. Acá en Jujuy fue una visita cortita porque justo se daba al día siguiente la agenda del CICIP que asumía Bulgerón y él tenía que estar presente porque estaba el presidente, así que fue una visita corta, pero se llevó una imagen, digamos, de lo que es Jujuy, de la puna con todo el desarrollo minero y el litio, o los valles con el tema azucarero, de las necesidades que tenemos como economía regional. Estuvimos en Salta con él también, después antes estuvo en Tucumán. Está viendo esto que nosotros veníamos trabajando de UNINOR, que es la provincia, los límites, digamos, geográficos separan por ahí jurisdicciones, pero las realidades productivas son muy similares. Entonces, bueno, se llevó ese tema. Estamos desarrollando un documento junto con la UIA respecto de las economías regionales, en el caso nuestro el NOA, porque, reitero, son muchos las similitudes que tenemos en cuanto a desventajas competitivas con el resto del país, temas energéticos, temas logísticos, necesidades, digamos, de tener un régimen impositivo que fomente la inversión y no que, digamos, a través de tasas o de impuestos provinciales, sobre todo ingresos brutos, vayan de mérito, digamos, de la inversión y de la generación de empleo. Así que, bueno, fue una buena visita, y en Córdoba, el Día de la Industria, bueno, nosotros tuvo la celebración, la firma de este decálogo de un nuevo modelo productivo, que es lo que desde el sector productivo le proponemos al Estado y al resto de la sociedad. Bueno, ¿qué necesitamos? 10 puntos sencillos, pero difíciles de cumplir, que son los primeros pasos para tener un sector privado competitivo y que podamos adaptarnos a este nuevo mundo y a esta nueva realidad económica que nos plantea el Gobierno Nacional, que apoyamos, que entendemos que es muy importante esta normalización de la macroeconomía, de las variables económicas, de tener inflación todavía es alta, pero digamos mucho más baja que los años anteriores, que el Estado no gaste más de lo que genera, que seamos un país abierto al mundo y que tengamos relaciones comerciales e internacionales con los países, digamos, que tienen una cultura similar a la nuestra, democrática, con economías abiertas, pero que necesitamos hacer foco en la microeconomía. La macroeconomía es necesaria, pero no es suficiente. Lo suficiente, lo que genera empleo, lo que dinamiza, son las situaciones microeconómicas. En el caso nuestro, las economías regionales. Creo que este gobierno, digamos, se está demorando en hacer foco en las economías regionales y está generando esta caída, digamos, en el consumo, esta pérdida de empleo privado que viene arrastrándose ya desde agosto del año pasado, casi en 30.000 empleos que perdió el sector privado en Argentina, pero que arrastra que hace 15 años que el sector privado no genera empleo. Eso es difícil de entender. Es la misma cómo Argentina, cantidad. Exactamente. Y un tema peor, que es la generación de empresas. Argentina tiene una empresa cada 88 habitantes. España tiene una empresa cada 22 habitantes, igual que Chile y Brasil. En Chile y Brasil la tasa de generación de empresas es del 3%, o sea, se generan más empresas todos los años de las que funden o se cierran. En Argentina no generamos empresas. Entonces, llevamos 12 años con la misma cantidad de pymes, ¿no? Exactamente, estamos en una economía que está estancada y que además tiene costos altos, tenemos los temas de desventaja competitiva como para poder competir en situaciones de igualdad con todos los productos importados, que son países que tienen o promociones industriales o sistemas impositivos mucho más eficientes, sistemas normativos en cuanto a la legislación laboral modernos y que prohíben o que no fomentan, como lamentablemente la Argentina, en la industria del juicio. Entonces, bueno, estos son 10 puntos, reitero, son sencillos, son lógicos, por eso son difíciles de implementar porque venimos de muchos años de estancamiento. He visto aisladamente y a veces institucionalmente una queja de que por ahí hay demasiada apertura. También queremos una economía abierta, digamos, pero hay demasiada apertura. Nos falta competitividad, pero vemos que se traen cosas de otros lugares que tranquilamente acá. ¿No vamos camino a errores parecidos que hemos cometido en otras épocas? A ver, si no se toman las medidas, yo creo que sí, y sobre todo que en otras épocas, te refieres a la época, sí, bueno, no existía el gigante China con todo lo que China aporta, digamos, a la economía mundial, como cosas muy buenas, pero también como esta invasión de productos que son de baja calidad, que tienen
normas digamos, sistemas impositivos mucho más beneficiosos, con lo cual hoy estamos en una situación, si querés, más complicada porque el mundo cambió a lo que era la década del 70. Pero bueno, creo que hay que tomar medidas. Argentina creo que eso lo entiende la importancia de que el sector privado sea el motor de la economía, sea el motor que dinamice, digamos, a la sociedad. Creo que había que hacer un ajuste muy importante en cuanto a la macroeconomía. Veníamos de inflación de 200 y pico % y estar, digamos, fuera del mundo en cuanto a lo comercial. Lo que nosotros decimos es nivelar la cancha, o sea, está muy bien que vayamos para ese lado, pero sáquenos de la mochila toda la carga que nos pone en el mismo estado, digamos, porque uno, y esto lo digo siempre con orgullo, del portón de fábrica para adentro, las industrias argentinas y las jujeñas en particular, somos muy competitivas, tenemos alta resiliencia, porque venimos de pasar 50 años, digamos, de vaivenes. Entonces, lo que no nos permite competir no es la no voluntad del empresariado, sino que es que tenemos las mochilas llenas de impuestos, tasas, rutas en mal estado, puerto que sale 3 veces cargar un contenedor en la Argentina que cargarlo en otro puerto. Entonces, todo eso hace que la mochila y el peso de exportar, impuestos a la exportación, uno de los pocos países en el mundo que pone un impuesto a la exportación. Entonces, bueno, creo que eso hay que solucionarlo y Argentina se necesitaba este cambio de rumbo importante, pero bueno, creo que hoy ya la realidad macroeconómica está viendo que hay un parate en cuanto al consumo, que realmente se está perdiendo empleo privado, se está perdiendo empresas. Creo que hay que hacer foco en esto y bueno, esperemos que pase este periodo electoral de octubre y empezar a poner a hacer doble clic, digamos, a la economía regional, porque Argentina es un país federal por constitución, no solo porque están las leyes, sino también por cómo está constituido en cuanto a la matriz productiva. O sea, la energía, las industrias están radicadas en las distintas provincias, entonces hay que hacer hincapié y hay que hacer valer eso. El otro día, cuando participaron en Córdoba, el gobernador Jair Ora, en su discurso, jocosamente usó una frase que creo que de Schiaretti, la frase, dijo bienvenido a la República de Córdoba, cuando había hablado casualmente de una cuestión de exenciones impositivas que estaban trabajando en Córdoba. Luego leí un artículo periodístico hace unos días de algo que pasa en el Chubut también, donde se está promoviendo una cuestión de impuestos cero, unificando algunos criterios que tienen que ver con la zona franca, con todas las regiones del Chubut, digamos, unificándola, en una cuestión muy, me pareció bastante genérica en la explicación, pero me pareció muy profunda en lo que se pretende hacer, con apoyo nacional. ¿Qué están conociendo ustedes de esto? Lo bueno de esto es que se puso sobre la mesa una agenda distinta. Entonces, donde las provincias están entendiendo la necesidad de tener un sistema impositivo moderno y que además, hoy Argentina tiene una tasa impositiva cercana al 50%, sobre todo las empresas, pero se recauda el 20%. ¿Por qué? Porque es tan alta, digamos, la carga que hay una evasión grande porque, digamos, genera un lucro importante evadir. Y el que evade, no es que evade la parte, evade todo. Evade todo, exactamente. Por eso del 50 se pasa solamente el 20. Los países a los que uno aspira, Chile, Brasil, Uruguay, tienen cargas del 35-40%, pero tienen una recaudación cercana, digamos, 3 puntos, 4 puntos, donde siempre hay evasión. Entonces, creo que hay que apuntar a eso, a tener un sistema impositivo que permita, primero que entre las provincias se pueda competir y que atraigan inversiones, las leyes de inversiones que tienen las provincias. Jujuy tiene una ley bastante moderna, digamos, en cuanto a la promoción de inversiones. Bueno, que podamos competir con otras jurisdicciones para atraer inversiones que no estén vinculadas a algún recurso natural como la caña de azúcar o el litio, pero se podría traer otras empresas acá compitiendo. El tema es que, digamos, los intendentes parece que escuchan otro mensaje porque cada vez son más las tasas que proliferan. Ingresos brutos, se hizo un pacto, creo que fue en el 2017, donde se iba a ir eliminando ingresos brutos, fue muy bueno, hasta que después, ante el primer cimbronazo de la economía nacional, volvimos a cargar ingresos brutos. Jujuy hay que reconocer que es una provincia donde menos aumentó, tiene una tasa más baja, pero igual hay mucho comercio, hay mucha producción jujeña que se vende a industrias jujeñas. Muchas de nuestras empresas son proveedoras y clientas, digamos, de empresas locales, pero cada compra o venta que hacemos dentro de la provincia está con ingresos brutos. Entonces, por ahí viene otra empresa de afuera, de otra provincia, que tiene una tasa menor y se salva, digamos, de esta acumulación del ingreso. Cuando estamos trabajando con la provincia en esto, tratar de que las ventas dentro entre empresas, dentro del territorio jujeño, bueno, paguen menos ingresos brutos para beneficiar, digamos, el compre jujeño, no a través de una ley y de una obligación, donde las empresas grandes
es difícil que podamos comprarle a una empresa jujeña por estar en el territorio porque nuestras normas y nuestras auditorías internacionales hacen que tengamos que comprar al menor precio. Entonces, pero sí con un beneficio económico, pero en este caso impositivo, permitiría, digamos, que haya más transacciones y más compra-venta dentro de la provincia, y eso genera obviamente mayor actividad económica, con lo cual el fisco jujeño no se vería perjudicado por una menor recaudación. Cuando asumió Rapalini, en una de las entrevistas que dio, lo escuché quejarse de, dentro del marco de la cuestión impositiva y de ingresos brutos, la cantidad de saldos a favores que se originaban producto de las retenciones y percepciones. Leía un artículo el día de ayer también, donde uno de los titulares, un director de ARBA, sacó una normativa en Buenos Aires donde de la devolución inmediata de saldos a favores a las empresas, menos de 3,5 millones de pesos en el marco de 72 horas, y bueno, establece un mecanismo. ¿Qué postura tienen, qué escucharon de la Unión Industrial de esto? A ver, el costo financiero que tiene las percepciones para las empresas es altísimo. Y muchas veces tampoco las provincias se benefician de esto porque la plata queda en el banco y, digamos, el intermediario, como siempre, es el que hace por ahí alguna diferencia. Entendemos que también para las provincias hoy hay provincias que tienen 2 presupuestos como retenciones, como percepciones retrotraídas a empresas. Entonces es un tema que hay que con el tiempo ir resolviéndolo, pero sí, es un costo financiero altísimo que tenemos, no solo en cuanto a lo que se paga de impuestos, sino a plata que uno genera por su propia actividad, que el fisco se la queda y que después a fin de año hay que hacer la devolución. Ni hablar de cuando uno hace una venta ocasional a una provincia, bueno, muchas empresas jujeñas tienen saldos altísimos en Formosa, en Misiones, sobre todo en el NEA, digamos, donde es poco lo que se vende, pero es mucho lo que se retiene. Entonces quedan saldos ahí, digamos, dormidos, que obviamente el gobierno de esa provincia lo utiliza financieramente, pero creo que es algo que hay que ir resolviendo. Reitero, el tema impositivo argentino, yo creo que hay que repensarlo de vuelta. En la Constitución del 94 se hablaba de una ley de coparticipación, lamentablemente pasamos ya 30 años y no se hizo, pero hay que hacer un sistema que sea mucho más entendible, no que tengamos 150 y pico de impuestos, que cada vez que uno tiene que vender algo, tiene que estar viendo, digamos, leyendo el boletín oficial de esa provincia donde está vendiendo para ver si está pagando o no está pagando bien. Digamos, realmente es muy engorroso, hasta para los propios contadores, digamos, hacer el seguimiento. Para las empresas grandes, ni hablar para un comercio chico o para alguien que está empezando a vender una artesanía o un producto que hace en su casa y que lo vende a través de Internet, generándose una actividad económica que puede ser productiva. El sistema impositivo le pone las 2 patas, digamos, sobre el pecho y no lo deja crecer. Entonces creo que es algo que hay que trabajar. Reforma impositiva y reforma y modernización laboral. Vos sabés que el otro día, cuando fue IDEA, hicieron una entrevista a 297 empresarios, creo, y en el ranking de las cosas que decían, o sea, para generar más empleo, ¿qué hace falta?, estaba arriba de todo el tema impositivo. Y me llamó mucho la atención que bastante abajo estaba reformas de cuestiones laborales. Yo siempre pensé, digo, hay que sintetizar mucho esto y mejorar todas las cuestiones laborales para que la gente dé empleo, que sea mucho más simple tomar y que sea mucho más simple sacar, digamos. Sí. Pero no estaba en IDEA, no estaba dentro del ranking arriba, pero el tema impositivo era directamente. La reforma laboral lo que tiene por ahí es un mal nombre, una mala prensa, ¿no? Entonces, porque la gente piensa que esto va contra los derechos adquiridos de los trabajadores y mucha gente, digamos, empieza la famosa fake news que, bueno, que cortan la indemnización, que cortan las vacaciones. Lo que se está trabajando es actualizar los convenios colectivos, son de la década del 70, la década del 80, la gran mayoría, no había internet, inteligencia artificial, no había celulares, la forma de trabajo era distinta, ni hablar del tema azucarero, digamos, es un buen ejemplo. Y por otra parte, bajarle el costo que paga el empleador sobre el salario que paga. Hoy el costo en la Argentina está casi arriba del 60 y pico %, cuando el resto de la región, bueno, nos comparamos con Uruguay y con Chile, no con Estados Unidos ni con Finlandia, eso está en digamos, 20 puntos menos. Entonces eso genera realmente un sobrecosto tener un empleo en la Argentina o tener un empleo afuera. Y la industria tiene bienes transables, con lo cual nosotros competimos con bienes que se hacen en cualquier parte del mundo y que se negocian libremente. Entonces, si se hace en Uruguay o en Chile con un costo laboral más bajo, obviamente va a tener un beneficio, digamos, cuando ingresa al país y va a competir en ciertas desventajas con nosotros. Pero reitero, la reforma laboral tiene mala prensa, no culpa del periodismo, pero tiene un mal nombre, pero creo que es importante actualizar la legislación laboral y por otra parte ponerle un coto a la industria del juicio que digamos, en algunas provincias en Córdoba nos sorprendió
el presidente de la Unión Industrial de Córdoba lo puso como tema número Tremendo. 1, La industria del juicio. Nosotros pensamos que era solamente acá en Jujuy, pero uno compara Jujuy con Salta, las dos provincias adhirieron a la ley de las RT, Salta implementó las comisiones médicas, Jujuy, si Dios quiere, lo va a hacer a partir de la semana que viene. Me acaban de invitar a un acto para iniciar con las comisiones médicas. Y bueno, la litigiosidad en Salta es la mitad que en Jujuy. Mucho menos. Con la misma población económicamente activa y con la misma cantidad de accidentes, que hay una inversión altísima. Trabajadores, sí, empresas, sindicatos, las RT, para bajar la siniestralidad se está haciendo. Uno entra a las empresas y realmente ve las condiciones de seguridad cambiaron muchísimo en los últimos 10 años. Eso es inversión, eso es capacitación, eso es, digamos, un beneficio directo para el trabajador, pero lamentablemente la industria del juicio sigue prosperando. Así que esperemos que este acuerdo de Jujuy le ponga un coto y que a nivel nacional la nueva legislación que salga del consenso de mayo. Salta ya lo tenía, cuando salió la ley de RT, yo hice un programa de este tema, sí. Salta ya lo tenía, y bueno, así son los números que tiene, son los mejores del país. Mendoza lo está implementando, Santa Fe lo está implementando, estaba ahora contratando los médicos. Se metió en Córdoba porque Córdoba, digamos, una provincia muy productiva, muy industrialista. Tienen dos leyes de inversión, nosotros tenemos una, Córdoba tiene 2 leyes, pero cuando dijo esto, bueno, vemos que en todos lados se cuece nada, como se dice. Y hay una espada de Damocles sobre las RT, que es la altísima litigiosidad, que se empiecen a caer. O sea, este es otro tema también. No, pero el problema después es que se dan vuelta y al año siguiente aumentan un punto la comisión que paga las empresas, con lo cual... Bueno, aumentó un 40% hace, ¿cuánto? ¿6 meses, 7 meses? Exactamente. Lo que le dicen los abogados a la gente para hacer estas denuncias truchas, ¿no? de gente que está en el campo y tiene problemas de auditivo, que la gran mayoría son así. Le dicen, no, pero la empresa no se entera y no es un daño para la empresa, esto va contra la RT. Sí, la RT, digamos, no, es una compañía de seguro, se da vuelta y dice, che, me aumentaste los juicios, te aumento Claro, tu tasa depende de la cantidad de litigiosidad que tenés. Como si fuese un auto. Yo sé que no se han reunido todavía, no han tenido reuniones en la Unión Electoral acá en la provincia de Jujuy. El criterio que me vas a dar es un criterio más que nada personal, digamos, pero después de lo del día domingo, ¿cómo están, con qué expectativas están viendo todo esto? Yo creo que fue un resultado. Primero es una elección, digamos, era provincial, pero como dijiste vos en el comentario, el gobierno, digamos, de entre todos los errores que hizo, uno fue nacionalizarla y poner, digamos, jugarla a todo o nada. Nosotros, en particular, hablando con los comerciales nuestros de azúcar y papel, al día siguiente no hubo ninguna operación. El lunes de ayer fue, digamos, un día donde la gente esperaba el cimbronazo en los mercados, que lamentablemente pasó. Creo que es una oportunidad para el gobierno. En lo particular, el discurso del presidente de la noche me pareció un discurso bien, reconociendo el error y diciendo vamos a cambiar las cosas que hay que cambiar, y diciendo lo económico no, porque podía haber generado, digamos, claro, un lunes mucho más negro de lo que fue, con lo cual me pareció un buen discurso. Las siguientes medidas, que ya son más políticas de la mesa, esta cosa, me parece que es un poco más de lo mismo, no creo que estén conformando, digamos, pero bueno, creo que recibió una piña, para decirlo en términos que se entienda, y bueno, está saliendo, digamos, de ese primer, digamos, mareo que le generaron. Creo que tiene tiempo, 30 y pico días hábiles de acá a la próxima elección, para generar condiciones de confianza para que los mercados volvamos a tener... A ver, el dólar, cuando está bajo nos quejamos que está bajo, cuando está alto nos quejamos que sube, digamos, en eso es un poco como el clima con los agrónomos, cuando hay seca o cuando no hay seca. Creo que la competitividad argentina no hay que buscarla por el tipo de cambio, si está atrasado o no. Pero un tema muy importante que nosotros seguimos es el riesgo país, porque es la tasa que el país, claro, la sobretasa que pagamos para endeudarnos Argentina, y de ahí todas las empresas. Y las empresas que sacan crédito. Y lamentablemente Argentina, el crédito en la Argentina al sector privado está por debajo del 10% del PBI, de vuelta. Si nos comparamos con los países de la región está arriba del 80%, o sea, eso es plata que inyecta el sistema financiero para que las empresas compren maquinarias, generen puestos de trabajo, digamos, que la economía se dinamice. Nos guste o no, es el sistema capitalista y así funciona. Se funciona a través del endeudamiento en el sistema financiero o a través de la Bolsa de Comercio, que la Bolsa de Comercio argentina además es una bolsa chiquita con pocas operaciones. Entonces, ese financiamiento hace que la economía se dinamice. Pagando hoy Argentina 11 puntos de diferencia de tasa versus los bonos de Estados Unidos, es imposible tener cosas. Entonces, tenemos que volver a un riesgo país de 500 puntos, que es alto, pero por lo menos nos permite tomar deuda y generar todo, dinamizar la economía. Entonces creo que ese es el principal factor que debe ver el gobierno, es, bueno, ¿cómo hago para que volver a tener confianza? Y el riesgo país, pero ¿cómo es la confianza, digamos, de los inversores? Bueno, ¿cómo hago para generar confianza? Entonces hay que salir un poco de la dinámica esta del dólar alto barato, hay que buscar reformas estructurales que nos den competitividad
y tener como indicador, digamos, el riesgo país para decir, bueno, hay financiamiento o no para el sector privado. Hoy un economista, Espotorno, decía que entendía que lo que había hecho el dólar un poco era reacomodarse, pero que no creía que iba a haber traslado a precio, porque ha sincerado un poco el valor. No lo veía tan preocupante al esquema, digamos, porque lo que ha hecho es sincerar el valor. No, y los precios de los productos transables, digamos, los costos han aumentado mucho más que el precio en todos los productos transables. Si uno mira de diciembre, creo que del 23, cuando asumió el gobierno a hoy, la economía acumulada, la inflación acumulada está cerca del 200%, 100 y pico por ciento, pero los precios industriales promedio están 80%, están casi 100 puntos por debajo de lo que subió el IPC. Entonces, digamos, es difícil trasladar a precios el incremento de los costos, es el problema que tenemos con los balances de las empresas, digamos, que están mostrando... que no vendés, digamos. Exacto, no se vende. Entonces, por eso coincido con Espotorno, digamos, yo creo que este salto o acomodamiento del tipo de cambio no se va a trasladar a precio, pero reitero, hay que salir de esa lógica de ver el dólar y hay que ver, digamos, qué condiciones estructurales necesita Argentina para ser competitivo. Te pido un concepto de Endeavor. Participaste la semana pasada en Salta, ha sido récord, como viene rompiendo récord en esto. Te pido un concepto de lo que es el emprendedurismo y cómo ve el futuro. Una buena en cambio, porque estuve en Córdoba con el industrial, estuvimos en la Junta Ampliada, que es todos los sectores y provincias, y realmente el humor no era el mejor, esto digamos de la caída en las ventas, bueno. Y al día siguiente en Endeavor, en Salta, 3.600, la mayoría jóvenes, muchos con el informe del colegio secundario, con lo cual, digamos, eso, sentados en el piso tomando nota, escuchando yo estuve toda la mañana donde básicamente fueron todos figuras del deporte que dieron un salto después de ser deportistas, dieron un salto, bueno, Chilo Bosch, digamos, uno de los Pumas, uno de mis ídolos, digamos, de deportivos, contó toda su transformación, después una persona que trabaja en Google y que además es profesor de judo, y contó un poco, digamos, la relación entre el judo y las empresas, cómo tenemos que las empresas saber caer, cómo uno tiene que prepararse. Yo hice judo de chico, digamos, tienen una hora tirándote al piso sabiendo caer para no lastimarte. Bueno, cómo cuando uno empieza a aprender, tiene que aprender a saber que se va a lastimar, bueno, de qué manera lastimarse menos. Así que se vive un clima no solo de innovación, pero digamos de muy buena onda, muy buen clima. Las charlas, hay 3.000 personas sentadas y hay una persona hablando y no vuela una mosca, y son todos jóvenes, que uno puede pensar, digamos, que se puede generar algún tipo de... No, realmente son un ambiente muy lindo, casos muy concretos de gente, bueno, que dio el salto emprendedor, que cuenta, digamos, sus cosas buenas y todo lo que tuvo que bancarse para poder ser exitoso, y creo que eso genera un espíritu en los jóvenes de dinamismo y de querer, digamos, salir de esta lógica de que me recibo y qué hago, o estudio para entrar al Estado porque tengo mi puesto asegurado y hago la vida como empleado público, sino que, bueno, trato de buscarme mi propio emprendimiento, tener un sueño y ver cómo lo puedo llevar adelante. Los salones de mentoría, que son grandes como este estudio, digamos, con gente de Jujuy, de Salta, empresarios hablando con chicos jóvenes, las preguntas, el nivel de las preguntas, digamos, realmente son desafiantes, así que me parece que es una muy buena iniciativa que nació en Argentina y hoy está en gran parte del mundo, es un desarrollo netamente criollo, y bueno, en Jujuy, en el NOA, Franco es el presidente y realmente todos lo conocemos, digamos, su espíritu, no solo como empresario, sino como persona, digamos, y su llegada con los jóvenes y con nosotros, con los colegas, así que realmente fue una jornada muy distinta a la que viví cuando estuve en Córdoba, donde claro, eran más empresarios por ahí más con más seniority, pero bueno, estábamos viendo la realidad de cada sector que realmente no es la mejor. El NOA específicamente ha aprendido mucho, ¿no? El tema Endeavor, o sea, si bien es cierto es regional en cada región, sí, pero Endeavor NOA tiene una presencia distinta. Sí, estuve en Tucumán el año pasado, y bueno, cuando fue en Jujuy, que fue en la Federación de Básquet, creo que se inauguró para eso, fue una cosa impresionante, no se podía entrar y bueno, esperemos que Jujuy tiene, yo siempre lo digo, digamos, producimos lo que el mundo demanda, energías y alimentos limpios y sostenibles y una economía de conocimiento muy importante, ¿no? Hay empresas de Jujuy que empezaron como pequeño desarrollo, que hoy son, digamos, grandes empresas en el rubro y que venden servicios a empresas que uno dice, yo quisiera trabajar, digamos, ahí. Entonces creo que Jujuy tiene una particularidad que hay que aprovecharla. Nosotros trabajamos de la Unión Industrial con el Ministerio de Desarrollo Productivo y con el Ministerio de Educación y vamos dando charlas por distintas regiones sobre temas de nanotecnología, biotecnología, inteligencia artificial. No la damos nosotros, obviamente gente que sabe, la da. Nosotros colaboramos ahí con el Ministerio de Producción y de Educación. Dicen que es un lugar en la Argentina donde los dos ministerios, que por ahí pueden ser medios distantes, economía y producción, trabajan en forma conjunta, así que nos gusta estar ahí en el medio como nexos. Y uno de los temas del decálogo de la UIA es
una educación vinculada al mundo productivo, una educación técnica y agrotécnica vinculada al mundo productivo. Yo cuando me acuerdo hace un par de años cuando decían que los jóvenes, la verdad, que daban una beca para que los chicos del secundario trabajen en cadenas de hamburguesería y que salía mucha gente a decir que era un trabajo esclavo, cuando, digamos, no sé, mi primer trabajo fue de cadete. Terminaba la facultad, me daban un bolsón con cartas y iba a repartir cartas. Es la forma de que uno empieza a aprender a lo que es tener un jefe, cumplir horarios, digamos, bueno. Entonces yo creo que es importante, digamos, esto, tener una educación vinculada al mundo productivo, tanto secundaria como universitaria. En Jujuy hay cosas muy interesantes que se vienen haciendo y bueno, desde el sector privado lo apoyamos.